Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Parábolas de Jesús, el buen samaritano, video número 62. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Este líder religioso le hizo a Jesús la pregunta más importante y que todos deberíamos hacernos: ¿cómo pasar de este mundo a la eternidad con Dios? Él debería saber la respuesta, ya que era un intérprete de las Sagradas Escrituras. Pero su intención no era saber la respuesta, sino probar a Jesús. Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús ya había enseñado que el cumplimiento de toda la ley y los profetas se resume en estos dos mandamientos. El que ama a Dios con todas sus fuerzas, mente, alma y corazón, ha cumplido los primeros 4 mandamientos. Y el que ama a su prójimo no le robará, mentirá o traicionará, ni mucho menos le matará. Así que ya cumplió con el resto de los otros mandamientos. El amor resume toda la ley. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Los mandamientos de Dios son buenos. Las leyes de la mayor parte del mundo se basan en ellos. Imagina un lugar donde la gente no codicia las cosas de su prójimo porque lo ama, no le miente ni le roba. En un lugar así no haría falta cerraduras, puertas o candados, policías, abogados, jueces ni cárceles. Pero al igual que este hombre, nos justificamos de no obedecerlas por falta de amor al prójimo. Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. A estos hombres no les importaban los mandamientos de Dios. Codiciaron los bienes del hombre, le robaron y casi lo mataron. Siempre ha habido ladrones y asesinos sin amor a Dios ni al prójimo. Todavía al día de hoy, el mundo está bajo el maligno y sus demonios, que guían a este tipo de gente. Pero a todos ellos, Dios los castigará por sus maldades en el lago de fuego y azufre. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. El sacerdote era un representante de Dios, conocía los mandamientos, pero no hizo más que mirarle porque no sentía amor. Era un religioso que amaba a Dios y a su prójimo solo con sus labios, pero no con el corazón. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. El levita servía a Dios en el templo y también conocía las Escrituras, pero al igual que el sacerdote, no hizo más que mirarle sin amor ni un poco de compasión. También amaba a Dios y a su prójimo solo con sus labios, pero no había amor en su corazón. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Los samaritanos eran personas menospreciadas por los judíos y despreciados por los religiosos. Solo conocían los primeros 5 libros de la Biblia
y desconocían las demás escrituras. No iban al templo de Jerusalén a adorar a Dios, sino que lo hacían en el monte Gerizim. Y este samaritano fue movido a compasión. La palabra compasión significa sufrir juntamente. Este samaritano sintió su dolor y trató de remediarlo o disminuirlo. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Por amor, este samaritano hizo lo siguiente por este hombre. Lo curó y vendó sus heridas. Le cedió su transporte. Lo llevó a un lugar donde pudiera reposar. Le cuidó el resto del día y durante la noche, y estuvo dispuesto a gastar en él su dinero. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: «Cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva». Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: «Pues ve y haz tú lo mismo». En alguna ocasión, los judíos, queriendo ofender a Jesús, le dijeron: «Tú eres un samaritano». Verdaderamente Jesús es como este buen samaritano, y nosotros como el hombre que cayó en manos de ladrones, guiados por Satanás. El levita, el sacerdote y el intérprete de la ley representan todos los religiosos que saben mucho de la Biblia, pero no lo obedecen de corazón. Jesús desea que amemos a Dios con todo nuestro corazón y a las personas que nos rodean como a nosotros mismos. Por cierto, la palabra prójimo viene de próximos, que quiere decir el más cercano a ti. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los 2 mandamientos en que se resume toda la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta número 2. ¿Cómo quería justificar el intérprete de la ley su incumplimiento al 2.º mandamiento? Según él, no sabía quién era su prójimo. Pregunta número 3. ¿A quién representa el hombre que cayó en manos de ladrones? A la humanidad que va en descenso en esta tierra, controlada todavía por el maligno y sus seguidores. Pregunta número 4. ¿A quién representa el levita, el sacerdote e intérprete de la ley? A todos los religiosos que conocen las Sagradas Escrituras, pero no las creen ni obedecen, porque no hay amor en sus corazones. Pregunta número 5. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran mitad judíos y mitad gentiles, por haberse casado con extranjeros. Conocían solo los primeros 5 libros de la Biblia. Adoraban a Dios a su manera, pero no iban al templo de Jerusalén. Eran menospreciados por los judíos y aún más por los líderes religiosos. Pregunta número 6. ¿Quién actuó como prójimo del que cayó en manos de ladrones? El hombre de Samaria. Pregunta número 7. ¿Qué hizo este samaritano por amor al hombre que cayó en manos de ladrones? Lo curó y vendó sus heridas, le cedió su transporte, lo llevó a un lugar de reposo, le cuidó durante el resto de ese día y durante la noche.
estuvo dispuesto a gastar en él su tiempo y su dinero. Pregunta número 8. ¿Cómo quiere Jesús que cumplamos el segundo mandamiento? Con amor práctico como este buen samaritano, empezando por los más cercanos, nuestra familia y vecinos, pero también con los extranjeros, aunque nos menosprecien, así como lo hizo este hombre. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.